Olá, bem-vindo a mais um podcast com Dudu. No episódio de hoje, temos o prazer de ter conosco o Dr. Héctor Rojas, ele é odontólogo deportivo. Así que, doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? Como estaba diciéndote hace poco, es un tema obviamente muy importante, ¿verdad? Para la área del deporte, ¿verdad? Puede hablar obviamente de la higiene bucal, ¿verdad? Que de por ahí también le falta un poco de información, principalmente a los atletas, Sí. para que entiendan un poco de ese tema, ¿verdad, doctor? Que obviamente sabrá vos mejor que nadie que, digamos que algo que en los últimos años capaz la gente empezó a hablar más Sí, y también a preocuparse más con eso, ¿verdad? Hasta mismo, en fin, como estábamos hablando, los propios clubes y hasta mismo, como te comenté, ¿verdad? Porque no también la formativa, en fin, los padres de los nenes, todo eso, ¿verdad? sí. Aunque también hablamos de varios deportes, así que, doctor, bienvenido, ¿verdad? Y bueno, gracias una vez más por aceptar esa invitación nuestra. Yo soy el agradecido, Dudu. Gracias por la invitación. Y estamos acá para difundir más lo que acerca de la odontología deportiva, ¿verdad? Esta nueva especialidad que hay en la odontología, en el área de odontología, que se hizo realidad en el año 2015, como te estaba comentando. A partir del año 2015 oficialmente es una especialidad en el Brasil. Lastimosamente acá en Paraguay todavía no hay. Es por eso que tuve que irme allá a estudiar y aprender y traer el título, ¿verdad? Ya, y bueno, doctor, entonces en 2015 iniciaron, ¿verdad? Sí, Esa, digamos que un posgrado, una sí, un posgrado. especialización, ¿verdad? Sí, Y bueno, me había comentado, usted fue, entonces vos te fuiste a Curitiba, sí. ¿verdad? A hacer una especialización, obviamente que siempre te gustó el deporte, doctor. Siempre, toda la vida. Ese Desde fue. chico yo practiqué fútbol. Como se dice, me lesioné la rodilla y no, no surgí como futbolista. Pero estudié, o sea, practiqué fútbol hasta los 10 años, 10, 12 años. Después, por mi estatura, estuve practicando también básquet. Ah, Después ya me dediqué netamente porque vengo de una familia de la parte de mecánica dental y odontología. ¿en Mi serio? papá es mecánico dental hace más de 30 años. Yo primero hice técnico en prótesis dental en Foz de Iguazú y después estudié odontología. Y primero terminé esa carrera y después estudié odontología. Y después mi primera especialidad fue endodoncia en la ciudad de Villarrica. Y después, como te dije, me gusta ver el deporte. Yo veo todo tipo de deporte, principalmente fútbol, tenis, Claro. MMA. Y lo que me llamó la atención y cómo empecé a entrar en este mundo de odontología fue una vez que he visto en una pelea de MMA de Anderson Silva. Mm, Siempre él era la pelea estelar, ¿verdad? claro. Y siempre había peleas previas. Y en una de las peleas previas me llamó la atención que uno de los luchadores recibió una patada en el rostro y voló su protector bucal. Y ahí empecé a investigar, ¿será que se hace de forma personalizada? ¿Por qué voló? ¿Verdad? Claro. ¿Será que se hace de forma personalizada el protector? Y empecé a averiguar y había sido la mayoría de los atletas de lo que hacen deporte de contacto y principalmente lo que hacen kickboxing, MMA, compran el que es el protector el que se calienta y que vos moldeas por la boca. Ah, No es de forma personalizada como debería ser, ¿verdad? claro. Y ahí empecé a investigar y acá en Paraguay no había quien hace el protector bucal. Y ahí he visto un curso en San Pablo acerca de protectores bucales. Y era en un instituto donde yo ya había hecho un curso de placas ortodónticas que yo también preparo, ¿verdad? Y decía vagas disponibles. Y me fui a San Pablo a hacer el curso de protectores bucales para empezar ¿Eso qué año, doctor? 2019, En 19. antes de la pandemia. Y después, y ahí el profesor nos mostró un libro de odontología de sport, decía él. Y me llamó la atención, odontología, primera vez que escucho yo. Y empecé a investigar y he visto que el profesor era de Curitiba, como te dije, el doctor Eslinamba. Y empecé a preguntarle, ¿verdad?, si yo podía hacer la especialidad. Y justo vino la pandemia. Y me dijo que ahora no, presencial y todo eso, ¿verdad? Después lanzó el grupo Odontología Deportiva Internacional, decía, para toda Sudamérica. Y ahí me inscribí en el curso y empecé a hacer, ya que no podía ser presencial en aquel entonces era online y presencial, ¿verdad?
Y empecé. Y ahí tuve compañeros, como te dije, de Colombia, de México, Bolivia, Ecuador, Argentina, de casi toda Sudamérica, de Perú. Y empecé a conocer gente nueva. Y ahí todo, prácticamente el deporte fue el que nos unió, ¿verdad? Claro. Y ahí fui yo con mucho orgullo, te digo que soy de la primera turma de odontólogos deportivos internacional de esa camada, ¿verdad? Claro. Y tuve una compañera que es también paraguaya, ahora y entre dos tuvimos. Dos, y ahora hay más de... Estamos entre 6 a 7 colegas odontólogos deportivos. Se creó una asociación paraguaya de odontólogos deportivos y estamos en eso. Estamos tratando de que alguna vez sea una realidad acá en el Paraguay como especialidad. Claro. Y así. Ahí empecé yo la parte de odontología deportiva. Tenés esa, bueno, de hecho que por ser deportista también te interesó mucho Claro, esa claro, área, ¿verdad? bastante. Y decime una cosa, doctor, bueno, y después de todo lo que ya había estudiado, ¿verdad? Sí, De hecho, como dijiste, ¿verdad? Te llamó la atención el nombre, ¿verdad? sí, Odontología deportiva. Y una vez que empezaste el curso, o sea, sí. la especialización, 1 año y medio me Un comentaste, año y ¿verdad? medio, sí, un año ¿Y, y medio. y qué cambió esa visión ahí, Y doctor? la verdad que mucho, porque te abre la mente. Vos conoces un mundo totalmente diferente. Algo que vos, por ejemplo, como hincha, ¿verdad? Claro. No entendés, ¿verdad? Muchas cosas vos no entendés. Mucha gente no entiende Mucha ni el gente no jugador. entiende el día a día de lo que Claro. es la regla del deporte, lo que es la vida cotidiana del atleta y así. Muchas cosas uno aprende. Por ejemplo, los protectores bucales, ¿verdad? Que se hace para cada deporte y hay, por ejemplo, deportes en los cuales un color, por ejemplo, es prohibido, ¿En serio? como el boxeo. Boxeo, por ejemplo, vos no podés hacerle un protector color rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el árbitro no puede ver si el boxeador está Está sangrando o no, sangrando. ¿verdad? Entonces, color rojo prohibido en el boxeo, ¿verdad? Y eso uno va aprendiendo en la especialidad. Claro, También en tema de medicamentos. Vos como claro. odontólogo podés recetar un medicamento que le pueda caer doping positivo al atleta. ¿En qué caso? Después de una cirugía, ¿verdad? Por ejemplo, yo le receto o sea, estoy acostumbrado a hacer extracción. Estoy acostumbrado a un medicamento que, por ejemplo, tiene corticoides. Para una persona normal no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene competición, no Claro. está sujeto a doping ni nada, ¿verdad? Para un atleta eso es prohibido, ¿verdad? Y eso uno aprende en la especialidad. Eso en Ajá. la facultad uno no aprende. Eso en la especialidad te enseña qué tipo de medicamento está permitido para el deportista y qué Claro, no. Y claro, así. claro. Uno va aprendiendo muchas cosas ahí, ¿verdad? Reglas del deporte, vas estudiando, ¿verdad? Y es un mundo totalmente nuevo que da gusto. Si te gusta el deporte, da gusto aprender, ¿verdad? Claro. Y te abre puertas, ¿verdad? Y decime una cosa, doctor, yo te estaba comentando también, ¿verdad? De por ahí hay muchos padres que están mirando, Ujú. mucha gente que de repente tiene su hijo, o capaz até joven, a veces até criatura, ¿verdad? Sí, Que tiene una idea, un sueño de ser atleta, sea el deporte que sea, ¿verdad? sí, Y ahí siempre nosotros decimos que está la importancia de la formación, ¿verdad? O sí, sea, si hoy en día capaz que hay más facilidad para tener información sobre eso, sí, pero los profesionales, né, que viven de alta sí, performance, del fútbol, sí. de cualquier deporte, no tienen tan claro la información. Ujú. ¿Quién dirá un joven, una criatura, verdad? Sí. Entonces, ¿qué vos le diría a ese papá, a esa mamá o a ese joven que ya entiende un poco más, Ujú. verdad? Que la importancia de esa La higiene salud, bucal, ¿verdad? De sí. la salud bucal. Y por ejemplo, te comento, ¿verdad? La salud empieza por la boca, en primer lugar. Siempre traten de hacer chequeo, y más aún si es que están en un deporte, ¿verdad? Y obviamente que si su sueño es llegar a primera, ¿verdad? Empezar a hacerse chequeo bucal mínimo cada 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando usted está en el momento, digamos, de mucha tensión, de mucha sobrecarga, de mucha presión en el sentido de que tu sueño es llegar a primera o llegar a ser titular en un equipo, muchas veces una lesión, o sea, una caries te puede dejar fuera. Una infección que vos tengas en la boca, el famoso, o un diente que sea para extracción, la famosa fístula, ¿viste? Ese granito que te suele salir muchas veces en las encías. Eso es a causa de que haya una infección en la boca. Eso tiene bacterias. Esa bacteria puede llegar en el corriente sanguíneo y ahí llegar en un lugar, por ejemplo, en una persona en un atleta que está lesionado.
puede concentrarse en esa lesión y hacer que tarde más su recuperación. Vos ves que un paciente, un atleta, por ejemplo, está en óptimas condiciones, tiene condiciones físicas, practica todos los días, pero siempre se lesiona. Claro. Siempre se lesiona. Y eso una vez, yo estuve hablando con un médico de la selección, una vez me dijo, doctor, yo quiero que alguna vez trabajemos en conjunto, me dijo. Quiero que vos estés a mi lado, me dijo. Y la primera persona que le iba a llamar el día que tengas una emergencia a vos, me dijo, ¿verdad? Te comento lo que me pasó una vez, me dijo, un médico de la selección. Estuvimos en la Copa América en Brasil, esa vez que Argentina salió campeón, ¿te acuerdas? 2015. 21, no, 2021. Recién, claro. Recién. Y me dijo que un jugador de la selección paraguaya a las 10 de la noche empezó a tener dolor de dientes en San Paulo. Un día antes del partido contra Perú. Y tuvieron que irse a un sanatorio en la cual hay atención 24 horas de odontología. ¿Verdad? A un sanatorio. Entonces salieron de la concentración, tuvieron que ir para que la atienda, la anestesiaron, ahí recién pudo descansar. Pero ese jugador ya no estaba pleno al día siguiente, porque trasnochó. Estaba con dolor, estaba nervioso. Son muchos factores en los cuales te puede jugar en contra en un momento tan decisivo, ¿verdad? Como un partido. Entonces, eso es lo que él me dijo. Mi idea es que alguna vez nosotros hagamos, por ejemplo, un chequeo bucal antes de cada competición, que sería importantísimo. Entonces vos ya sabés y vos ya tenés un panorama de tal jugador que le hace falta tal tipo de tratamiento. Entonces empezamos a proceder en base a eso para que no vuelva a suceder lo que pasó. Dice que se fueron llegando a las 2 de la mañana en el hotel otra vez. Y ese jugador ya no estaba en condiciones, 100% de condiciones para ese partido. Claro. Encima que se estaba jugando la clasificación a cuartos de finales. Entonces, para evitar eso, entonces siempre hay que hacer un chequeo bucal cada 3 a 6 meses y principalmente antes de las competiciones. Y bueno, y claro, estaría perfecto que de joven ya aprenda de joven eso, ya, claro. Por eso, para no llegar a eso, obviamente, por eso estoy diciendo, la salud empieza por la boca. Entonces, desde joven uno ya tiene que interesarse por su salud bucal porque eso puede interferir en el rendimiento del atleta. Bueno. Ya, y bueno, doctor, y dando secuencia a eso, ¿verdad? Una vez que vos ya tuviste la especialización, ¿verdad? ¿Cuál fue el inicio? Vos viniste de Ciudad del Este, comentaste, Sí, ¿verdad? yo soy de Ciudad del Este y por más estoy por Asunción por ahora. ¿Por qué? Porque el fútbol está centralizado acá. Claro. No, es como, por ejemplo, en Brasil, que vos ves equipos en Curitiba, ves equipos en San Pablo, en Río de Janeiro. Acá, en nuestro país es chico, ¿verdad? Y el fútbol está centralizado acá. Es por eso que yo vine y me instalé acá, ¿verdad? Porque la demanda está acá. Claro. Y gracias a Dios, tengo pacientes de varios clubes, ya sea de la formativa o de la primera, a quien ya le atendí y le sigo atendiendo, ¿verdad? Porque muchas veces te llaman, en primer lugar, por dolor o después de una lesión, ¿verdad? Después de una lesión, ¿por qué te digo? Porque es, por ejemplo, para prepararle un protector bucal o protector facial. Y ahí ellos ya se empiezan a interesar en su salud bucal. Te dice, doctor, hacemos un chequeo, dime qué tal estoy, y ahí empezamos. Y ahí te sorprende también con un chequeo, doctor. Sí, chequeo, sí, claro, porque encontrás de todo. Una vez un jugador me dijo, doctor, Valera, saber de qué te encontré, me dijo. ¿Por qué? Le dije, ¿verdad? Porque yo tengo vergüenza, doctor, de abrir mi boca a una mujer, me dijo. Esa es una ventaja, digamos, para el hombre, ¿verdad? De la parte estética. De la parte estética, sí, tengo vergüenza para abrir mi boca a una mujer, me dijo. Menos mal te encontré, doctor, me dijo. Entonces vos ahí le hablabas, como se dice, arriero porte, ¿verdad? Claro. Y ahí vos le decís todos los tipos de tratamiento que tiene y tipo que le pasa la vergüenza y tiene más confianza, ¿verdad? Claro. Y así, eso por ejemplo en un futbolista, ¿verdad? Ese es uno de los, digamos, uno de los casos que tuve. Y así, después, como te dije, después los protectores faciales, por ejemplo, que yo suelo preparar, es después de una lesión sufrida en el rostro. Esto se utiliza mínimo 1 o 2 semanas después de la lesión en el rostro para que pueda volver lo más pronto posible en el campo de juego. Claro. En los entrenamientos y en los campos de juego para jugar de forma profesional. ¿Y qué material es ese, doctor? Ese de silicona, Dudu. Silicona. Y se hace de forma personalizada y de acuerdo al caso. De acuerdo al caso. ¿Por qué? Porque este, por ejemplo, es un caso para una lesión en la nariz. Pero hay diferentes tipos de lesiones en el rostro. Lesiones en el pómulo, maxilar,
tanto superior como inferior, diferentes tipos de rostro, pero lo más común es la nariz. ¿Por qué? Porque es la parte más frágil del rostro. Entonces se usa que 2 semanas después de la... No, 2 semanas después usted le puede sacar el molde al rostro del paciente. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque después de una lesión, el rostro está todo inflamado, ¿verdad? Y cuando está inflamado, se hincha y todo eso. Y va a variar un poco el molde del rostro si es que vos le tomás ahí de esa manera. Y va a quedar flojo. Entonces esperamos unas 2 semanas para sacarle, porque yo le saco el molde del rostro del paciente. Y sobre ese molde que yo le saco, le preparo, de acuerdo al caso. ¿Y cada caso va a usar cuánto tiempo eso? Y mínimo 1 mes a 2 meses. Y después eso ya depende del médico de cada club, ¿verdad? Pero mínimo 1 mes. Mínimo. Bueno, y hablando así de club específicamente, ¿verdad, doctor? Sabemos que hay una falencia muy grande en relación a eso, ¿verdad? Sí. No sé qué clubes en Paraguay tienen un odontólogo especializado, si son... Sí, y yo creo dijiste, que hasta el momento creo que el Club Cerro Porteño, que tengo un colega que está haciendo, no sé si ya terminó la especialidad, pero estaba haciendo la especialidad de odontología deportiva, que es el doctor Cristian Cardoso. Él está en la formativa del Club Cerro Porteño, creo que hace más de 8 o 9 años por ahí. Porque creo que es el primer club en Paraguay en tener tanto nutrición, psicología y odontología. Sí, un staff completo. Sí, un staff completo ahí en Pané creo que está. Sí. Y él está ahí con otro colega que se llama Jorge Ayala. Y creo que es el único club hasta el momento. Y como es interesante, ¿verdad? Claro. Eso debería, digamos, de expandirse y tener en todos los clubes, ¿verdad? Porque estamos hablando de cuántos clubes, cuántos niños están en la formativa, Sí, ¿verdad? Porque no estamos hablando solo de primera. No solo. Y sí, ¿cuántos clubes? Ahora son 12 clubes en primera, después están los que son de intermedia, son varios. Son varios. Y bueno, sabemos que es algo que obviamente hay que mejorar, ¿verdad? No solo en la estructura física, digamos, ¿verdad? Sí. En los profesionales, pero de hecho que estoy seguro que con la necesidad que ven, ¿verdad? Sí. Hasta mismo la selección estaba necesitando en ese momento, como dijiste. Sí. Yo creo que los clubes de a poco van a entender y van a dar valor a ese, digamos que a esa área, ¿verdad, doctor? Sí. Ahora, para que entiendan bien, ¿verdad? Te quiero hacer una pregunta, como te había dicho. Normalmente una lesión muscular, por ejemplo, Sí. ¿verdad? O sea, ¿qué una carie puede tener relación a eso, doctor? Porque mucha gente siempre tiene esa duda, algunos comentan y Sí. no tienen claro la respuesta para Sí. eso. Y la caries va avanzando, ¿verdad? Con el tiempo va avanzando de tamaño, puede llegar al nervio, ¿verdad? Muchas veces eso causa dolor, ¿verdad? Eso causa dolor y también esa caries puede hacer que forme una lesión que se llama la fístula, ¿verdad? Que es a causa de los microorganismos que están ahí dentro de la caries, ¿entendés? Eso puede causar dolor, puede causar inflamación en la boca y más aún si es que no se trata al paciente, ¿verdad? En caso, por ejemplo, puede ser de un diente fracturado que con el tiempo que tiene caries, que con el tiempo se va debilitando y eso va formando microorganismos. Esos microorganismos, esas bacterias, pueden ser transportados a través de la saliva y ahí ir a parar en una lesión muscular, por ejemplo. Y eso, como te dije, como te estaba comentando, eso hace que tarde más la recuperación de ese atleta, ¿entendés? Porque muchas veces vos decís, tal jugador está bastante tiempo parado ya. Y es por eso. Porque nunca, incluso este médico que yo te dije de la selección me dijo a mí, yo tuve un caso, me dijo que un jugador se lesionaba y yo le dije, anda a hacerte un control odontológico. Por suerte, los médicos están al tanto de eso, saben de la importancia de la salud bucal, ¿verdad? Y porque le dijo eso al jugador, se fue y se hizo un chequeo y tenía más de 3 dientes para extracción. Y de ahí, después de hacerse todas esas extracciones, todos los procedimientos que tenía que hacerse, ahí mejoró su rendimiento. Te cuento una anécdota. En Brasil le dicen al padre de la odontología deportiva, se llama doctor Trigo, el apellido Trigo. Fue el odontólogo de la selección brasilera en el año 50. Fue a partir del año 52 hasta el 68. Fue partícipe de la primera y segunda Copa Mundial de Brasil. La época de Pelé. La época de Pelé. Y vos sabés que en su libro cuenta que antes del Mundial 1958
a los 25 jugadores que se fueron al Mundial, le hizo más de 120 extracciones. Híjole. Y fíjate nomás en la coincidencia, ¿verdad? ¿Y en qué año salió campeón en Brasil por primera vez? 58. 58. Ahí está. Un claro ejemplo de la importancia de la salud bucal. Y eso fue en el 58. Más de 50 años ya. Cuando seguramente las otras selecciones no sabían. No sabían. Y este doctor fue el primer odontólogo deportivo del Brasil que estuvo en la selección brasilera. Estuvo en 3 mundiales con ellos. Y en su libro comentó que hizo esa cantidad de extracciones antes del 58. Y comentó también que Pelé era uno de los mejores atletas que tenían buena salud bucal. Está en su libro. Imagínate, más de 120 extracciones a 25 jugadores. Y ese año salió campeón del mundo. 58. Después viene 62 otra vez. Después viene 62. Claro. Perdón. Entonces, ahí te da la pauta de la importancia de la salud bucal, ¿verdad? Claro. En aquel entonces. Él ya en aquel entonces decía que la salud bucal es primordial para el rendimiento del futbolista, ¿verdad? O sea, del atleta en general. Claro. Y bueno, imagina, esas son historias que quedan ahí, ¿verdad, doctor? Sí. Pero imagina que en 58 ya sabían Ya se de eso. sabía. Imagínate, ¿Verdad? ya se sabía eso. Y ahora, eso por eso te digo, es importante expandir esta información de la salud bucal para que no vuelva a ocurrir, ¿verdad?, a ningún atleta de quedar fuera de una competición a causa de un dolor de diente. Claro. Y bueno, y esos son todos protectores, ¿verdad, doctor? Estos son todos protectores bucales que yo realizo y que tengo como muestra ahora. Claro. Cada protector se hace de acuerdo a la modalidad. Este, por ejemplo, es especial para MMA, si te fijas, es bastante duro, ¿verdad?, comparado con este, que cumple la misma función, pero este, por ejemplo, es para futbolistas. ¿Por qué la diferencia del grosor? ¿Por qué? Porque en MMA, por ejemplo, en boxeo, uno siempre está listo para recibir golpe en el rostro. ¿Por qué? Porque es una de las técnicas digamos, noquearle a tu contrincante, ¿verdad? Sin embargo, en el fútbol no siempre ocurre un golpe patada o soco en el claro. rostro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un deporte que vale todo, ¿verdad? Pero siempre están protegidos. Aparte de eso, que en el fútbol siempre están en contacto, ellos siempre están hablando, ¿verdad? Claro. Con el árbitro, con su compañero, con el contrario, ¿verdad? Y en el boxeo y MMA no, ellos no hablan. Por eso es que se hace de forma diferente. Impresionante cómo es. ¿Entendés? Esto, por ejemplo, ya son para, digamos, para atletas que son que no son profesionales, que son que practican también, ya sea kickboxing, MMA. Atleta amateur, digamos. Amateur, exactamente. Ahí está la palabra. No me venía a la mente. Claro. Amateur. Este, por ejemplo, también es para futbolistas o para los que practican tenis o pádel. En el fútbol no importa el color, ¿verdad, doctor? No importa. Solamente en el boxeo y en karate. En karate, por ejemplo, vos no podés personalizar. Solamente color blanco está permitido, los protectores. Es un detalle también que nosotros aprendemos, ¿verdad? Por ejemplo, este de 2 colores, este tipo de protector no está permitido en karate. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué? Y son las reglas de ellos. No permiten. No sé si también es porque no puede visualizar si... Es muy raro, muy raro. Pero en karate no está permitido personalizar. Capaz de todo unificado, parece que todo blanco. Todo blanco, sí, porque viste que su uniforme también es blanco, a lo mejor por eso. Y así. Y en el fútbol no hay... Por la mayoría de lo que usan en el fútbol es transparente, porque quieren pasar desapercibido. Claro. Gustavo Gómez, de Palmeiras, suele usar. Y acá, por ejemplo, yo le hice al jugador Olimpia, Brian Montenegro, ya varios le hice, Brian Montenegro, a Néstor Jiménez cuando estaba en Tacuarí, que ahora está en Libertad. Le hice ya también a jugador ameliano, Gustavo Villamayor, creo que es su apellido. Cristian, que ahora se fue en Argentina, que era de Nacional, el número 9. Gustavo Aguilar también. Y Cristian, no recuerdo el apellido. Lo que sí, varios. Con varios clubes, la verdad. Sí, varios jugadores. Y principalmente los que usan ortodoncia, frenillo. Son ellos, se puede usar también el protector, más que nunca tiene que utilizar. ¿Por qué? Porque son los que
tiene más riesgo de corte, de sufrir algún corte, de sufrir alguna herida a causa de un pelotazo, un codazo. Gustavo usa mucho, ¿será que tiene el No, él frenillo? tiene carilla, por eso. Ah, Por eso es que usa el protector. Y aparte que usa por el puesto que juega. ¿Entendés? Depende mucho también. Vos te vas a dar cuenta, por ejemplo, que las lesiones orofaciales normalmente lo que más sufren son los defensores. Estadísticamente, acá en nuestro fútbol, defensores, atacantes, delanteros, después vienen los porteros y por último los mediocampistas. Según los pacientes que yo atendí, uno, y según las estadísticas de las lesiones orofaciales. Por puesto. Primer puesto está el defensor. Por eso es que te digo, Tucu Salazar, Pablo da Silva, Alexander Barbosa de Libertad, Miguel Yaque, por ejemplo, de Nacional. Son todos defensores. Daniel Bocanera, el que era de Libertad. De Libertad, Ah. también le hice. Delanteros, por ejemplo, le hice Nildo Viera, el año pasado en Guaireña. La Joya Enciso, también le hice. ¿Te acuerdas que se lesionó contra Olimpia él? Sí, me acuerdo. El año pasado. Y yo le hice su máscara a él. Delantero, Diego Torres. Y así, son varios ahora. Este año, por ejemplo, le hice a Marcelo Pérez, que ahora se fue a Argentina, que era de Luque, delantero también. Y Neri Vareiro, que era de Tacuarí, defensor. Por eso te digo, son todos primero defensores, delanteros, después porteros y por último mediocampistas. Es una estadística bastante simpática, ¿verdad? Porque son... Pero interesante para que ellos mismos se cuiden también, ¿verdad? Se cuiden también. Eso uno. Y dos, ¿por qué? Porque siempre en una disputa de balón que uno se lesiona, ¿verdad? Claro. No, se va a lesionar solo en el rostro, ¿verdad? ¿Y para vos cuál fue la más complicada, doctor? El que tuvo más grave, digamos. Más grave. Realmente fue el de Tucu Salazar, mi primer paciente. A él cuando yo le atendí me llegó a decir, porque salió en ambulancia. No todos salen en ambulancia. No todos, digamos, son tan graves como el de él, ¿verdad? Él salió en ambulancia y él fue operado creo 2 veces. Fue sometido a cirugía 2 veces. Y cuando se fue a mi consultorio me llegó a decir, doctor, yo veía doble después de mi cirugía. En el golpe mío, yo veía doble. O sea que estuvo en riesgo hasta su carrera. Casi estuvo sin poder jugar. Así me llegó a comentar él. Por eso yo digo que el más complejo fue él. Y conste que yo le atendí a él casi 2 meses después. Y seguía un poco hinchado acá en la parte del rostro. Porque fue un impacto bastante fuerte. Porque él venía una carrera bastante fuerte, ¿verdad? Y creo que a Rascaeta no le vio. Y se dio la vuelta y le mandó por su rostro. Así. Y era una parte bastante dura. Claro. De acá, la parte de la nariz. Y también fue complejo el de Diego Torres, el de Olimpia. Él también salió en ambulancia, me acuerdo. Y cosa que fue a los últimos minutos del partido contra Luque este año. Él fue la parte del maxilar superior e inferior, y un poco del pómulo. Y le estuvo afuera por lo menos 2 meses por ahí. Después retornó. Y así, por eso te digo, es bastante complejo este tema de las lesiones orofaciales. Gracias a la odontología deportiva, yo pude entrar a conocerle a todos estos atletas y pude confeccionarle y ayudarle con la máscara, ¿verdad? Porque anteriormente, te comento, no se recurría a esto, se recurría a mandar traer por Amazon. Y era totalmente... Y no era personalizado. No era personalizado. Y se traía o sea que era universal. Claro. Y era totalmente incómodo. Incluso, te comento, te voy a mostrar después la foto. En caso de Julio Enciso, ellos mandaron traer por Amazon el protector. Claro. Y era totalmente diferente. No era para su caso. ¿Por qué? Porque iba por la nariz acá, esta parte, y sobraba el material acá. Y él me llegó a comentar que cuando se agachaba para tocar el balón, él no veía la pelota. Claro. ¿Por qué? Porque le interfería eso. Incómodo era. ¿Y qué pasó en ese sentido? Que su lesión fue esta parte. O sea, que esta parte nomás le cubría el protector. Yo le dije, al pedo va esta parte en la nariz. ¿Por qué? Porque vos no tuviste lesión en la nariz. Entonces se hace, así como te mostré,
toda esta parte cubre y se libera esta zona. Claro. Para que le pueda ver mejor. Para que pueda ver mejor. Y ahí él me dijo que en la parte de la visión yo no tuve más inconveniente una vez que yo le hice. Y se hace de acuerdo a la lesión. Y él estuvo mucho tiempo. Y estuvo, no, o sea, él ¿cómo fue? Él se lesionó contra Olimpia. Estuvo parado por lo menos un mes. Y cuando iba a retornar ya le salió su transferencia al Brighton. Creo que terminó el campeonato y ahí salió su transferencia. O sea, que estuvo usando en los entrenamientos. Creo que acá y en el entrenamiento en Inglaterra también, pero oficialmente él no utilizó. ¿Por qué? Porque ya estaba de alta. Ya estaba por ahí. Y así. Bueno, ¿sabes que tengo una duda, doctor? Sí. Cuando le afecta a ellos, como varios jugadores, ¿verdad? Uh-huh. Que le puede afectar algo en la otra parte, así, no sé. Yo sé que la parte mental, a veces el tipo está con una inseguridad, tiene ese miedo, ¿verdad? Claro. Pero como que con una carie te da un problema muscular, algún problema que vos tengas acá también por una infección, ¿te puede causar algo muscular, algún problema? Y la verdad que no, porque digamos que la lesión, una vez que vos tengas una lesión orofacial, vas sometido sí o sí dependiendo del caso, ¿verdad? Vas sometido a cirugía y esa lesión queda ahí. Digamos que va a afectar obviamente la parte psicológica del atleta en el sentido de que ya no va a entrar con la misma confianza a disputar un balón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya va a tener miedo de lesionarse de vuelta en el rostro. Pero de ahí a que abarque a otro tipo en el rostro, en el cuerpo, ya no. La verdad que nunca escuché. Y también, por ejemplo, normalmente ellos se quedan en reposo. Sí. A volver normalmente hace algún trabajo de gimnasio. Sí. Y hay alguna indicación para trabajar arriba, alguna parte superior, porque viste que tiene problemas acá. Sí. Y pregunto, ¿verdad? Porque no sé si... No, y obviamente ellos siempre primero entran en el gimnasio, ¿verdad? Y tratan de no tener contacto físico con ningún jugador. Claro. Y ponerle que eso es por 20 días, un mes. Pero sin problema pueden seguir... Sí, pueden hacer actividad física sin inconveniente, pero obviamente sin tener disputa. Sin contacto. Sin contacto. Claro. Sin tener deporte de contacto, solamente la parte física. Y ahí entra en juego la máscara, que ayuda al atleta a que pueda volver lo más pronto posible al campo de juego. Perfecto, doctor. Bueno, mira, doctor, para dar secuencia obviamente a todo el tema, ¿verdad? Como te había dicho, nosotros nos damos cuenta que es un tema que al pasar de algunos años la gente va valorando más, pero con todo lo que tenemos hoy, con lo que es redes sociales, con las informaciones que hoy hay, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué vos esperás para el futuro? O sea, ¿cuál es la intención? Me dijiste que hicieron una asociación, hicieron una... Sí. ¿Verdad? ¿Y qué esperan? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Verdad? Obviamente que la idea ideal sería que cada club tenga su odontólogo deportivo, ¿verdad? Sí. Pero a nivel selección, a nivel país, a concientización de los atletas, ¿cómo va eso, doctor? Y la verdad que mi idea es expandir este tema de la salud bucal en los atletas, ¿verdad? Para que se den cuenta que es primordial, ¿verdad? Para el rendimiento del atleta, que no esperen a tener dolor para irse a un consultorio, que nazcan de ellos su interés en la salud bucal. O sea, hacer el chequeo, ¿verdad? El chequeo, como te dije, porque es mejor, siempre va a ser mejor descubrir a tiempo, ¿verdad? Algún problema que vos tengas en la zona bucal, que esperar a que te duela o que tenga algún episodio como ese que te comenté, ¿verdad? Claro. Previo a un partido importante que te esté doliendo un diente, te saca totalmente del juego, ¿verdad? Puede sacarte del juego por el dolor y también psicológicamente te va a jugar en contra. A que no lleguemos a eso. Que cada uno tenga que se concientice en su salud bucal y que no cuesta nada, que pierdan el miedo y que un chequeo bucal le puede marcar la diferencia a futuro, ¿verdad? Claro. Eso uno. Dos, expandir la información, ¿verdad? De ese detalle, y nuestra idea como odontólogo deportivo es para que alguna vez pueda hacerse realidad acá en el país la especialidad, ¿verdad? Para que puedan más odontólogos adentrarse en este mundo del deporte, ¿verdad? Porque primerito te tiene que gustar el deporte, ¿verdad? Para estar en esto, ¿verdad? Porque después que eso, justamente mi señora también es odontóloga. Yo siempre toda la vida he visto fútbol, ¿verdad? Fútbol, tenis, me gusta mucho el tenis. Y ella ahora ya detrás de mí ya le conoce a todos los jugadores, ¿verdad?
Ese es jugador nacional. Ella nunca en su vida, porque viene de una familia que no son muy futboleras. Y ella ahora detrás de mí ya le conoce también a todos los jugadores, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo siempre estoy viendo todos los partidos de fútbol paraguayo, siempre estoy pendiente. Incluso más de una vez le escribo así a los jugadores a ver qué tal está después del golpe. Y ella me dice, gracias doctor, no pasó nada y así, ¿no? Claro. Entonces eso te ayuda, uno, en las redes sociales, y dos, también te haces conocido, ¿verdad? Claro. Y para estar en este mundo te tiene que gustar el deporte y la odontología, ¿verdad? Sí. Esa es la idea de expandir esto, porque es un campo bastante grande. Si te pones a pensar cuántas modalidades hay de deporte, hay muchísimos. Claro, no estamos hablando mucho del fútbol, ¿verdad? Sí. Que creo que es el más practicado. Más pero practicado en todos el los país. atletas en cualquier Sí. deporte. Sí, pero yo en el fútbol empecé, como te dije, en el 2021, por ahí empecé a tener contacto. Pero mis primeros pacientes siempre fueron la parte MMA. Tuve el privilegio de prepararle el protector bucal a Goku Arzamendia, el primer serio? paraguayo en competir en UFC. También a Lujas, la paraguaya que la pasada estuvo compitiendo en UFC. También yo le hice su protector bucal. Y así, primero fueron ellos mis pacientes, todos fueron de deporte de contacto, digamos, MMA, kickboxing, boxeo, todo ello. Después yo entré en el fútbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los deportes que sí o sí deben utilizar, por ejemplo, los protectores bucales. Sí o sí. O sea que ahí es más, digamos que más demanda, doctor Nelly. Más demanda. O sea, Claro, porque en el fútbol, más por ejemplo, golpe. utiliza el que quiera protegerse, Claro, ¿verdad? No es obligatorio, pero claro, tampoco está contraindicado por la FIFA, ¿verdad? Y te protege, ¿verdad? Como te claro. dije, principalmente lo que más se preocupan son los que algunas ya ligaron un codazo, ya tuvieron O algún tiene frenillo. o tiene frenillo, Claro, ¿entendés? Y tienen miedo de cabecear, de disputar un balón, claro. ¿entendés? Ellos, eso deben saber que los portadores de ortodoncia, los atletas portadores de ortodoncia, pueden utilizar protector bucal. Se hace de forma personalizada y no dificulta para nada. Tanto la respiración, puede hidratarse con ese, puede hablar, entonces, y va a estar protegido, ¿verdad? Claro. Ante cualquier impacto en un 90%. Y así, Bueno, doctor, para dar algunas indicaciones, porque yo sí, sé que la gente se preocupa con la higiene bucal, pero sí. realmente a veces uno no sabe cómo hacerla. O Ujú. sea, lo que quisiera que vos puedas compartir con la gente desde un joven que está Sí, empezando en eso, ¿verdad? Capaz sí, até una criatura que está empezando a cepillarse, pero cambia. Hablamos más del tema del deporte mismo, de un joven que está entrando en el fútbol o en cualquier deporte, até un atleta de alto rendimiento. ¿Qué es sí. la indicación, doctor? ¿Cuántas veces al día se usa el hilo dental? ¿Se usa Sí. el famoso, ¿cómo se El llama? juego bucal. El juego Sí. bucal. O sea, ¿cuál es la indicación, doctor? La indicación sería después de cada comida, ¿verdad? Como mínimo 3 veces al día cepillarse. Antes de cepillarse, usar el hilo dental, ¿verdad? En las 3 veces. En las 3 veces. Sacar todo el exceso de comida que queda ahora entre los dientes. Cepillo dental y después el enjuague bucal. Principalmente por la noche. A la noche lo que, digamos, que está prohibido olvidarse de cepillarse. Porque es ahí cuando uno se va a dormir, uno ahí empiezan a atacar las bacterias y empiezan a formarse, ¿entendés? Claro. Principalmente por la noche y de día, ¿verdad? Al mediodía puede que se olvide, digamos que no está permitido, digamos, pero por la noche principalmente cepillarse sí o sí. Y el chequeo, que es indispensable, porque puede afectar en el rendimiento del atleta. Puede afectar. Eso hay que considerar mucho, ¿verdad? Considerar A mucho. veces un club también hace su pretemporada y en la análisis inicial Sí, se olvida del sí, chequeo bucal, sí. ¿verdad? Yo creo que... El atleta en sí tiene disponible psicólogo deportivo, nutrición deportiva, médico deportivo, fisiólogo deportivo, Claro, menos odontólogo deportivo. ¿Por qué? Porque tipo que no le dan la importancia, pero como te dije, hay por lo menos muchos colegas médicos que saben de la importancia de la odontología, que es en el atleta, y que tratan de incentivar siempre, ¿verdad? claro. Y eso deben saber, que la salud bucal es primordial. Porque a veces un inicio de una pretemporada que vos puedas encontrar Sí, un problema en un jugador, ¿verdad? sí, y Porque, solucionar ya ahí. claro, Sí, porque a veces hace 10 días de pretemporada, pero sí. tiene un problema y al final Al se final lesiona. se lesiona, así mismo. Es primordial, por ejemplo, que cada club, es mi idea ahora, que cada club antes de la pretemporada que se esté haciendo, ¿sí? ¿Cómo se hace? El chequeo Claro, médico, chequeo nutricional. nutricional, que se haga un chequeo odontológico también, no estaría mal.
Y así, yo tuve el privilegio de, en mayo de irme, tuve el privilegio de que el odontólogo deportivo de Club Palmeiras me invite, ahora me fui a la sede del Club Palmeiras y es una locura. ¿En serio? Su predio. Te voy a mostrar después lo que es una locura su predio. Vos sabés que Es tiene entrenamiento allá. Entrenamiento allá. Ahí es donde están todos los, Sí. los jugadores. El CT le dicen ellos. Sí. Sí, CT Palmeiras. Y me fui, vos sabés que tienen todito. Tienen consultorio odontológico, nutrición deportiva, psicología deportiva, psiquiatría deportiva, consultorio médico, enfermería, imagen. Parecía un sanatorio. Una locura. Y por eso, imagínate, 4 años consecutivos que están en la semifinal Claro. de la Libertadores. Y no es poca cosa. De las cuales 2 ganaron. Ahora el jueves, Están por ganar. mañana. Claro. Están por llegar a su tercera final. Y nada es por coincidencia. Todo es porque está bien planificado. Y eso empieza desde el odontólogo hasta el fisioterapeuta y hasta el cuerpo médico, cuerpo técnico, todo. Todo empieza desde ahí. Como me dijo a mí, en una pared están todas ahí las especialidades. O sea, están todas las profesiones del Club Palmeiras. Te voy a mostrar. Dice, núcleo de salud y performance, le dice. ¿Por qué? Porque es un núcleo de todas las especialidades que envuelve al atleta. Y ellos así le brindan a ellos. Todo. Le brindan todo. Por eso es que están ahí. Yo me acuerdo que Paranaense hasta podólogo había. Podólogo. Que cuidaba la uña del tipo y todo. Y Sí. una vez por semana se iba a ese entrenamiento. Y o sea, ¿qué le falta a ellos? ¿Qué le falta? Y tienen todo. Y hay otro club también que, bueno, en los últimos años ganó 2 Sudamericanas, llegó a la final de Libertadores. Llegó Sí, Atlético Paranaense, sí, también. ¿Qué más tiene? No sé si llegaste a conocer esos centros, porque el de Curitiba No, de Curitiba no, porque a nosotros no nos hablaron luego de Atlético Paranaense, porque era su contrario. Es como Cerro Olimpia. Claro. Entonces no le convenía. Pero muy lindo el Couto Pereira. El Couto Pereira, muy lindo estadio. Muy lindo estadio. Y bueno, doctor, bueno, la indicación ya está, ¿verdad? Sí. Esperamos que la gente también... Yo sé que los atletas de alto rendimiento valoran eso. Sí. Y quién sabe ahí la gente empieza a valorar eso desde la formación, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad, doctor? Claro. Ya llegar, porque imagina esa estructura que dijiste de Palmeiras, Sí. Los chicos de 14, 15 años ya están ahí, Ya ¿verdad? están ahí. Hacen parte de eso. Sí. A los 18, 20 ya son atletas. Ya son atletas todos formados y sin ningún, digamos, sin ningún foco infeccioso, digamos. ¿Por qué? Porque tiene todo ahí. Y hay este jugador de Palmeiras que ya le compró el Real Madrid. Hendrik, ahí está. Y él, justamente, me crucé con él porque acababa de salir del consultorio. Venía de un chequeo. sí. Me dijo, nosotros hacemos el chequeo sí o sí mensual a todos los jugadores, me dijo. Y eso nosotros, en caso de que no venga, nosotros le indicamos a Abel Ferreira, al técnico. O sea que es una obligación del club que ellos tengan su chequeo mensualmente, una vez al mes. Y es así, ahí está el resultado deportivo. Porque todo envuelve, o sea, todos esos tipos de procedimientos hacen que tenga éxito ahora el club. Claro. Y de repente evitar una lesión. Evitar una lesión también. Claro. Ahí descubrí, ¿verdad? Claro. Bueno, doctor, ya estamos casi encerrando, ¿verdad? Sí. Quiero agradecer una vez más tu presencia, ¿verdad? Yo estoy seguro que toda la información es muy válida para toda la gente que, yo siempre digo, ¿verdad? Que busca la alta performance, así que agradecer una vez más, como te había dicho, ¿verdad? Hoy es un primer episodio, ¿verdad? Sí. Nosotros vamos a seguir hablando, vamos a seguir con el PO, quién sabe en el futuro traemos un atleta acá que tuvo contigo, sí. alguna... Viste que el tema también va a ser un poco más hablado, más visto, y la gente va a dar más importancia, valor a eso. Entonces, normalmente para encerrar, ¿verdad? De repente le doy la oportunidad, la posibilidad al invitado que deje un mensaje final, ¿verdad? Sea a los profesionales que buscan la especialización, sea a los clubes que se interesen a eso, y obviamente a los atletas que den más valor a eso, ¿verdad, doctor? Sí. Y que busque su interés en su salud bucal, ¿verdad? Porque te cuento, nosotros los odontólogos también actuamos como psicólogos. ¿Por qué te cuento? Yo tuve un caso de un jugador, ¿verdad? Que siempre fue alegre, siempre se iba a leer, hola doctor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y yo siempre le felicitaba, estuviste bien en tal partido, tal parte
Siempre yo le hablo de su partido, ¿verdad? Y el deportista se siente importante ahí, ¿verdad? Claro. Al escuchar que vos estás pendiente de él en su competición, ¿verdad? Y una vez este atleta viene así cabizbajo, ¿verdad? Y le dije, este no es él. Le dije, ¿qué te pasa? Le dije, ¿verdad? No te da nomás así su nombre. Sí, Te iba a inventar. ¿Qué te pasa, Roberto? Díaz? Y la verdad que estoy un poco cabizbajo, me dice, ¿verdad? ¿Y por qué? Le dije. Y salí doping positivo, doctor, me dijo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué consumiste? Y yo no sé, doctor, me dijo. ¿Y hace cuánto de tu doping? Me dijo. Y hace 4 meses, me dijo. Después de 4 meses salió positivo. ¿Y qué fue lo que pasó, me dijo? Para mí que fue en el hotel cuando nos fuimos a un... ¿Cómo se le dice cuando van para una clasificatoria a un mundial? Es juvenil, era. Tiene su nombre. una concentración de No. Que cuando compite con todos los países. tipo un sudamericano. Un sudamericano. Y era en un país, en Colombia, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Un día antes del partido contra Colombia, este jugador se sentó a cenar con 3 más. Cenaron todos ellos, tranquilo. Al día siguiente jugaron el partido tranquilo. Y después de 3 meses salen doping positivo. Ellos no consumieron absolutamente nada indebido. Salió que tenía anabólicos en la sangre. ¿Y eso por qué? Después se descubrió. ¿Sabe por qué? Porque en la carne que ellos consumieron no estaba bien cocinado. Imagínate hasta qué punto le puede afectar. Ahí entra la parte de nutrición deportiva. Claro. O sea que la carne que ellos consumieron no estaba bien, como dicen los no estaba bien pasado, no estaba bien cocinado. Claro. Y eso tenía anabólico. Y eso ellos consumieron. Y le saltó. Y le saltó positivo. Híjole. Y eso le hizo. Y yo, bueno, después se descubrió ahora que fue eso, ¿verdad? Yo nunca consumía anabólico, doctor, mijo. Y salió anabólico, me mostró así el informe de la Conmebol. Y después se descubrió por suerte que fue eso, ¿verdad? Y así, ¿y cómo tú vas ahí? Un odontólogo actúa como psicólogo, ¿verdad? Claro. Y a ellos les dije, son cosas que pasan y le traté que apoyarle. Hay que apoyarle, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y después, por suerte, una vez que salió, que fue a causa de eso, tipo que recuperó otra vez la confianza y fue otra vez, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Ahí nosotros actuamos también como psicólogos, ¿verdad? Claro. Y es una especialidad muy buena en la odontología deportiva que me dio el privilegio de conocer a muchos atletas que yo antes le veía por tele y que ahora son mis pacientes y que realmente te apasiona aprender más, cada vez más y llegar lejos, ¿verdad? Claro. Y así, y siempre está el dicho de que la salud empieza por la boca, por lo tanto, traten de hacerse, si sos atleta, no esperes a sufrir algún tipo de dolor o a un tipo de golpe, ¿verdad? Para ir a un consultorio. Te va a salir mucho más barato irte a un chequeo y ya encontrar en caso de que haya, ¿verdad?, algún foco infeccioso para que vos puedas solucionar ahí y que no te afecten en el rendimiento. Así mismo. Y así, Dudu. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda la info. Sí. Una vez más, yo estoy seguro que mucha gente va a valorar toda esa información, todo algún detalle u otro, ¿verdad? Y bueno, esperemos obviamente que la gente valore un poco más lo que es la salud bucal, ¿verdad? Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y estamos para más episodios, ¿verdad? Así mismo, doctor. Bueno, vamos a estar acompañando. Este es el capítulo 1. Claro, no sé si vos querés pasar tu Instagram, querés hablar para que ellos te sigan. Sí, yo estoy en el Instagram como Doctor Deportivo Paraguay. Van a ver ahí que trabajo ya con varios atletas y cualquier duda que tengan acerca de esta nueva especialidad que es en la odontología, como le comenté a Dudu, que ahí a partir del año 2015. Estamos a las órdenes. Cualquier duda que tengan pueden escribirme, que estoy para todo tipo de preguntas para sacarle las dudas. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dudu. Quedamos acá entonces y bueno, quedamos aquí con más un podcast con Dudu.